Tema 3.1. Evolución política de Al-Ándalus. Conquista, Emirato y Califato de Córdoba. En el 711 se produce la penetración en la península por parte de los musulmanes tras la derrota del último rey Godó en Guadalete. Las tropas musulmanas dirigidas por Tarik a las órdenes del gobernador del norte de África Musa. Estas tropas estaban formadas por bereberes y árabes. La facilidad de conquista se debió a las guerras civiles entre visigodos. Fue facilitada también por una serie de pactos con la población hispano-romana y se produjo una islamización. Podemos distinguir tres etapas. Primera etapa, 711-750. Emirato dependiente de Damasco, lucha entre invasores desplazados a los bereberes a la meseta y a los árabes al valle del Guadalquivir. Segunda etapa, 750-929. Emirato omeya independiente de Córdoba. Abderramán I. Durante este período se produce una independencia política independiente de Bagdad, comienza a desarrollarse Al-Ándalus, pero también se produce rebeliones de muladíes y mozárabes. Estas rebeliones favoreció la consolidación de núcleos cristianos de resistencia en el norte. Tercera etapa Califato de Córdoba, 929-1031. Abderramán III, esta es la etapa de mayor esplendor de Al-Ándalus. Con su hijo Imakam II se produce un gran esplendor cultural, pero desde comienzos del siglo XI comienza la decadencia del califato y sobrevivió por medio de una dictadura militar. Con la muerte de Almorzar se desintegra el califato en pequeños reinos llamados reinos de taifas. Tema 3.2. La crisis del siglo XI. Reinos de taifas e imperios norteafricanos. Con la desaparición del Almanzor y la desintegración del califato comienza el período de decadencia. Se caracteriza por los reinos de taifas formados por comunidades étnicas. Menos 1031. Primeros reinos de taifas. Menos 1085. Segundos reinos de taifas, almorávides. Siglo XII. Llegada de los almohades, 1212, Navas de Tolosa. Eran muy débiles política y militarmente eran débiles, económicamente eran fuertes. Sobrevivieron gracias al pago de tributos a los reinos cristianos. Los reinos de taifas llamaron a un pueblo norteafricano de origen bereber llamados almorávides. La invasión almorávide produce un conflicto militar / religiosos en la península. La desintegración del imperio almorávide da lugar a unos segundos reinos de taifas y otra invasión, la de los almohades, que son derrotados por una cruzada de reinos cristianos en Navas de Tolosa en 1212. Después de eso los cristianos dejan reducido a Al-Ándalus hasta el reino nazarí de Granada, que cae en 1492. Tema 3.3. Rasgos económicos y sociales de Al-Ándalus. En contraste con los reinos cristianos desarrolla un sistema económico más desarrollado. En agricultura se mantuvo la tríada mediterránea, cereales, olivos y vid. También se desarrolló la agricultura de regadío, procedente de Oriente, con nuevas técnicas, acequias, y nuevos cultivos, arroz, naranjas, limones y... También se desarrolló la industria artesanal, el cordobán, el vidrio, la alfarería. Lo que más destacó fue el comercio internacional, que comunicaba a Al-Ándalus con el mundo musulmán. Había una moneda única, el dinar de oro y el dirham de plata, con una serie de productos de lujo, esclavos, perfumes, especias. Sociedades y ciudades. Era una sociedad compleja, multiétnica y multireligiosa. Los grupos sociales eran una minoría árabe y eran la élite, bereberes norteafricanos, que crecieron bastante. La población autóctona de hispano-romana también habían esclavos y libertos de origen eslavo y africano. También era multireligiosa, era de mayoría musulmana, de origen hispano-romano, muladíes y bereberes, una población cristiana, mozárabes, y judíos, sefardíes. Cristianos y judíos eran considerados gente del libro y pagaban un tributo. También era una sociedad urbana. Córdoba llegó a tener 100.000 habitantes. Las ciudades tenían una medina central y unos barrios llamados arrabales y estaba rodeado de murallas llamadas arrabales y en el centro de la medina un alcázar. Además había zocos, mercadillos, y alcaecerías, pequeño centro comercial.
La mayoría de la población estaba alfabetizada. Tema 3.4. El legado cultural de Al-Ándalus. Al-Ándalus se caracteriza por un gran desarrollo cultural y científico en la época califal. Córdoba se convirtió en un centro de irradiación cultural, una de las mayores ciudades de la Europa medieval. En Al-Ándalus se produjo una fusión de los conocimientos de Oriente hacia Occidente. Destacamos: desarrollo matemático, sustitución de números romanos por los árabes y el número cero, logaritmos y álgebra. Astronomía. Destaca la figura de Azarquiel, que se adelantó a Galileo y Copérnico en la afirmación de que la Tierra es redonda y gira alrededor del Sol. Medicina y farmacopea. La farmacopea es el estudio de las plantas curativas. Destaca Maimónides, un médico judío. Física y química. La química procede de la alquimia. Filosofía. Tuvo importancia elemental sobre todo la filosofía clásica, Platón y Aristóteles, comentada por Averroes. Lengua. La lengua árabe fue la base de la enseñanza y se desarrolló la poesía, destaca el poeta Ibn Hazm. Influyen en la literatura el cégel, además se incorporan al castellano muchos arabismos. También hubo un importante desarrollo espiritual, en concreto la mística, que influyó mucho en la religión de Al-Ándalus. Fin del tema.